Muy buenos días, familia de solteros y casados. Vamos por una escritura en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. El día de hoy vamos a continuar con la serie de Marcos. Y la semana pasada Tulio predicó poderosamente acerca de Marcos capítulo 6. Y bueno, qué especiales fiestas acabamos de pasar. La clase de Tulio justamente fue ¡Viva México!, ¿no es así? Y eso fue ¡Viva México! Tuvimos un tiempo fenomenal. Literalmente 16 de septiembre para mí es mi tradición favorita. No sé para ti, pero a mí me encanta. Espero que no vengas, o más bien, que ya te hayas recuperado un poquito de la empachada, ¿no? Del 16 de septiembre, comer tanto, pozole, tinga, lo que te hayas comido, ¿no? A mí me encanta, ¿por qué? Porque 16 de septiembre es el cumpleaños de mi mamá, primeramente. Y ahora que estoy casado, mi suegra hace un pozole que es otro nivel. De verdad, no vas a encontrar un pozole mejor que ese. Y obviamente comí mucho pozole, ¿no? Pero aquí me encanta porque es mi tradición favorita. Y justamente el día de hoy, familia, vamos a estudiar acerca de las tradiciones. Y por eso vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Dice acá la escritura: los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir el rito de lavarse las manos, ya que está aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada sin antes lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar ropas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos puras? Vamos a parar acá, familia. El título de mi clase simplemente el día de hoy es Tradiciones. Tradiciones, qué sencillo. Me encanta la escritura que vemos acá. Jesús, un hombre controversial. Y vemos acá que los judíos obviamente estaban buscando algo para lo cual acusar, engañar y al final matar a Jesús. Y la escritura habla que aquí buscaron una excusa perfecta: no lavarse las manos antes de comer. Yo conozco aquí varios que no se lavan las manos antes de comer, amén. Y no voy a decir nombres, pero porque si no Luis Malaquías me regaña, ¿no? No, Luis se lava mucho las manos. En realidad ahora con Joaquín, ¿no? Uno llega a su casa y todos tenemos que lavarnos las manos. Qué increíble, eso es muy bueno. Pero sí, es bien especial. Acá vemos que ellos criticaron a Jesús por no lavarse las manos. Y saben, hermanos, no era una cuestión de higiene como hoy en día. Hoy es bueno lavarse las manos antes de comer. Pero lo que vemos acá que no era una cuestión de higiene especialmente. Ellos dicen que se lavan las manos después de estar ahí en el mercado. No era una cuestión de higiene, era una cuestión ceremonial. Porque ellos pensaban que al ir al mercado tenían contacto con gentiles. Tenían contacto con personas que no eran judías. Por lo tanto estaban sucios, por lo tanto estaban impuros y debían lavarse las manos. Y condenan a Jesús por no hacerlo. Eso me lleva a una pregunta: ¿las tradiciones son buenas o son malas? ¿Las tradiciones son buenas o son malas? Ok, vamos a verlo. La palabra, hermanos, para tradición es una palabra griega aquí que es paradosis. Paradosis. Traducida aquí significa únicamente transmitir una cosa de una persona a otra. Transmitir algo de una persona a otra. Entonces, ¿quiere decir que en sí una tradición es mala? No necesariamente. De hecho, la palabra tradición, paradosis, aparece como un sentido bueno en otras escrituras. Tal es el caso de, tú lo puedes anotar ahí, 1 Corintios 11:2. Dice que la enseñanza, que es como decía, la tradición de los apóstoles, fue transmitida a la iglesia de Corinto. Amén. Entonces, ¿una tradición es mala? No necesariamente, depende.
No hay nada de malo en una tradición, siempre y cuando no se imponga como un mandamiento de Dios o no invalide la palabra de Dios. Y acá vemos que Jesús y sus discípulos no se lavaron las manos. ¿Por qué? Bueno, vemos acá que en realidad el problema es que ellos ponían la tradición como un mandamiento de Dios. Vamos a continuar leyendo acá en versículo 6. Dice la escritura, él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Fíjate qué increíble el carácter de Jesús, amén. Jesús no era un hombre suavecito como a veces pensamos. Jesús era un hombre con carácter y confronta acá a los judíos y les dice: tenía razón Isaías cuando dijo de ustedes que adoraban en base a tradiciones humanas. Y les dice una palabra que no nos gusta escuchar mucho hoy en día, ¿no es así? Hipócrita. Hipócrita, wow. Fíjate qué palabra tan fuerte. La palabra hipócrita simplemente en el griego significa literalmente actor. Un actor. En otras palabras, ellos aparentaban algo que no eran. Su corazón estaban más en sus propias doctrinas humanas que en el mismo Dios. Y Jesús deja que Isaías los condene a través de lo que ellos estaban haciendo. Y saben, hermanos, hoy en día podemos ver eso en el mundo actual, ¿no es así? Hay una palabra que es muy famosa, pero igual no nos gusta escuchar mucho, ¿no? Alguien religioso. ¿Qué es alguien religioso? Bueno, alguien religioso básicamente es alguien que clama con su boca amar a Dios, creer en Dios, pero su conducta muestra que están siguiendo más enseñanzas humanas que la palabra de Dios en sus vidas. Muestra que ellos creen más en su opinión, en sus propias doctrinas que ellos han creado, más que la palabra de Dios. ¿Y cuántas doctrinas así no escuchamos hoy en día en el mundo religioso, no? Todos los caminos te llevan a Jesús. Todos los caminos te llevan a Dios. No importa cómo adoremos a Dios, siempre y cuando seamos sinceros. Como no pasa nada, tú solamente tienes que creer y vas a poder ser salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Y entre otras tantas cosas que hemos escuchado, ¿no? Tradición humana que se ha permeado en las iglesias hoy en día y en el cristianismo actual, ¿no es así? Pero Jesús era un hombre con carácter y los confronta y les dice hipócritas. Y vamos a continuar leyendo acá en versículo 9. Dice acá la escritura. ¿Están conmigo, iglesia? Dice acá la escritura, y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas parecidas. ¿Cuál es el primer punto? Primer punto, la tradición de obedecer a conveniencia. La tradición de obedecer a conveniencia. Jesús era Dios, ¿verdad? Y Jesús no tenía nacionalidad. Jesús es Dios, amén. Era la nacionalidad quizá del cielo, no lo eterno. Pero yo pienso que Jesús tenía un poquito de mexicano también, ¿no? Acá. Jesús es un poco sarcástico aquí, ¿verdad? En cómo hablaba. Y los mexicanos a veces somos un poquito sarcásticos, ¿no? A veces. No tanto, la verdad. Pero es curioso, Jesús aquí habla y le dice: qué buena manera tienen ustedes de evadir los mandamientos de Dios. En otras versiones dice: qué bonita manera tienen de poner la voluntad de Dios a un lado. ¡Qué locura! ¡Qué bonita manera tienen ustedes de no obedecer a Dios! Obvio, es sarcasmo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos en ese tiempo, los judíos, tenían una tradición llamada corbán. Corbán significa ofrenda. Ellos daban su ofrenda al templo de Dios. ¿Y qué pasaba? Ellos podían deslindarse
de la responsabilidad de honrar a sus padres, de cuidar a ellos, ¿verdad? Es como si hoy en día están tus padres ahí y llegan contigo y te dicen, ¿sabes qué? El Total Play, el Telmex, llegó esta vez más caro de lo normal, ¿no? Y ya no tengo para pagarlo, ¿me puedes ayudar? ¿Sabes qué, papá? Lo siento, cualquier ayuda que pudiera haberte dado, ya se la di a Dios como ofrenda. Y eso era la tradición. ¡Qué hipocresía! ¿No es así? Ellos ponían la tradición de los humanos por encima del mandamiento de Dios. Y hoy en día, hermanos, incluso en nuestras vidas puede ser así. Ponemos la tradición que hemos creado nosotros por encima de los mandamientos de Dios. Bueno, ya fui a la iglesia el domingo, ya no tengo que estar conectado con Dios entre semana. Bueno, ya compartí mi fe y no tengo que confesar mi pecado. Ya lo confesé a Dios, no tengo por qué confesárselo a los hermanos. Entre otras cosas, hermanos, ¿no? Creamos, a veces nos engañamos y creamos doctrinas falsas en nuestra mente a conveniencia. Agarramos lo que nos conviene y lo que nos reta o lo que nos llama a cambiar, no lo queremos hacer. Y saben, hermanos, quizá tú directamente no estás hablando, ¿sabes qué, Luis? ¿Sabes qué, Moy? No tengas tiempo con Dios esta semana. Quizá no lo estás diciendo abiertamente con tu boca. Pero ¿sabes? Cuando hablamos de un contexto bueno, cuando queremos enseñar a alguien, ¿qué decimos? La mejor manera de enseñar es a través de ¿qué? De nuestro ejemplo, amén. Y es verdad, a veces enseñamos positivamente por nuestro ejemplo. Pero ¿sabes? Quizá también tú a través de tu ejemplo estás enseñando y transmitiendo doctrinas falsas. Quizá abiertamente con tu boca no estás diciendo, no vayas a la iglesia, hey, no seas comprometido, no tengas tiempos con Dios, pero tu forma de vivir lo está demostrando. ¿Y sabes qué? Tu ejemplo impacta a muchas personas. Y tu ejemplo quizá está impactando negativamente y transmitiendo tradiciones que contradicen la palabra de Dios. Yo te quiero inspirar. Tenemos que ser a una iglesia que inspira por nuestro buen ejemplo, amén. Que nuestro ejemplo transmita la misma palabra de Dios y no doctrinas falsas. ¿Están conmigo, iglesia? Vamos a continuar, versículo 14. La escritura dice, de nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que lo contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Familia, punto número 2. La tradición de limpiar tu corazón. Jesús acá presenta esta parábola y enseña que lo que hace impío, o sea, lo que hace impuro a una persona, lo que lo contamina, no es lo que uno come, sino es lo que se origina dentro de uno mismo. No es lo exterior, es algo interior de nuestro corazón. Y Jesús era un hombre con mucho carácter, como hablamos, ¿no? Reprende a sus discípulos y le dice, ¿ustedes no alcanzan a entender lo que acabo de decir? En el Evangelio paralelo, en Mateo 15:16, no tienes que ir ahí, lo puedes anotar, pero Mateo da un poco más de detalles sobre esta conversación. Y cuando los discípulos le preguntan a Jesús, él responde diciendo, ¿también ustedes son todavía tan torpes?, les dijo Jesús. ¡Wow! El carácter de Jesús no era alguien suavecito como vemos, era un hombre con poder, amén. Y dice acá, lo que contamina a un hombre es lo que sale adentro de su corazón. Y saben, hermanos, no sé tú si tú te identificas conmigo, yo voy a hablar por mí, pero yo a veces soy muy torpe entendiendo la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Y a veces le echo la culpa a tantas cosas externas y no me doy cuenta que todo proviene de mi corazón.
Y a veces vemos, ¿no? Y una persona puede culpar y echar la responsabilidad a lo externo, pero ver que la responsabilidad es de cuidar nuestro corazón. ¿Sabes? No he pasado tiempo de discipulado porque mi discipulador no me busca. Oh. ¿Sabes? Estoy amargado y estoy enojado porque me hicieron daño mi familia, porque me hizo daño la iglesia. ¿Sabes? He estado faltando porque las circunstancias, tengo muchos problemas hoy en día. ¿Sabes? No he tenido tiempo con Dios porque he estado un poco mal de salud. Y echando la culpa, ¿no? A situaciones externas, sin darnos cuenta que a veces, o más bien que siempre, la responsabilidad es nuestra de cuidar nuestro propio corazón. Amén. No nos contamina el exterior, nos contamina lo que está en nuestro corazón. Yo pienso en eso y pienso en la charla bíblica Héroes. Amén. El viernes pasado, la verdad, fue una locura. Todos en la charla llegamos con muchos problemas. Literalmente todos, ¿no? Hablaba con uno, este estaba pasando una situación, este de acá otra situación. Todos estábamos en una locura viviendo, ¿no? Pero ¿sabe, hermanos? Esa charla decidió con su corazón que era su responsabilidad, que no dependía de las cosas externas. Ellos iban a dar su corazón para Dios, amén. Y terminó la charla aún con tantos problemas, pero terminó la charla y veíamos acá, estaba estudiando la Biblia Michael, amén, que Michael ayer fue bautizado para la gloria de Dios, amén. Y estamos estudiando acá y en el otro lado estaba Limni estudiando con su esposa Brenda, que Brenda fue bautizada también ayer, amén. Y estaban Raúl, Dani, estaba ahí Chucho estudiando con otro chico llamado Roberto. Y del otro lado estaba Lucy animando a las visitas que habían llegado en esa charla. Y yo vi, ¿depende de las circunstancias que nuestro corazón esté amargado? No, depende de tomar una decisión para nuestro Dios, amén. Proverbios 4:23, lo puedes anotar ahí. Dice la escritura, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, no sé tú, pero en mi Biblia dice, cuida tu corazón. No dice que alguien cuide tu corazón. Ni dice, cuida el corazón de alguien más. Dice, cuida tu propio corazón, amén. Familia, vamos a tener una tradición de limpiar nuestro propio corazón delante de Dios. ¿Están conmigo? Versículo 24, vamos a continuar acá. Dice la escritura, Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que se fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara el demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¡Wow! Sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella, amén. Punto número 3, la tradición de importunar a Dios. Jesús era un humano, amén, en ese tiempo también, y necesitaba descansar. Todos necesitamos descansar en algún momento, ¿no? Y Jesús se fue a un lugar apartado para descansar un poquito, para quizá ver una peliculita ahí, ¿no? No había película ahí, ¿no? Pero descansar un poquito con sus discípulos, ¿verdad? Pero no pudo hacerlo. Llegó una mujer inoportuna. Llegó una mujer, dice que él no pudo esconderse y llegaron ahí a importunarlo en su hora de descanso. Y fíjate qué interesante, la mujer ya sabía, ya había escuchado, quizá alguien le contó o ella misma ya sabía acerca de Jesús y por eso fue a buscar a Jesús. Jesús no hizo nada para atraer a esta mujer. Esa mujer fue directamente a Jesús, amén. Y quizá tú estás visitando el día de hoy por primera vez acá en la iglesia. Yo te quiero inspirar, no esperes a que Jesús venga a ti, no esperes a que alguien te invite a estudiar la Biblia. Tú busca a Jesús, importuna a Jesús y comienza a estudiar la Biblia, amén. La mujer llegó
y se puso a los pies de Jesús y suplicaba, se humilló delante de Jesús. Y la mujer, dice la Escritura, que era una mujer griega, que era una mujer básicamente, una mujer pagana para los judíos. Pero ¿sabes? Esta mujer tenía la fe de que Jesús podía sanar a su hija. Y no solamente pidió, rogó. Y dice la Escritura, en Mateo también, en la Escritura paralela, Mateo da más detalles sobre esto. Y dice que cuando escuchó la súplica de la mujer, Jesús, él dijo, oh mujer, grande es tu fe. Jesús se sorprendió por la fe de esta mujer. Y sabe, hermanos, algo que me llama mucho la atención es que 2 de las veces que Jesús se sorprendió por la fe de personas, esta fue una con la mujer que era sirofenicia, extranjera. Pero ¿recuerdas cuándo se sorprendió también por la fe de alguien? Por la fe del centurión. ¿El centurión era judío? No, era también un extranjero. No eran judíos, no eran miembros del pueblo de Dios. Y sabe, hermanos, hoy en día también, a veces la gente del mundo tiene más fe que tú y que yo. Sin conocer de Jesús. Recuerdo un día que estaba súper estresado en mi trabajo, ya conociendo de Dios. Tenía tantos problemas, estaba de mal humor, respondiendo mal. Y mi jefe en ese tiempo, que su vida era un desastre, amén, solamente llegó y me dijo, tranquilo Alexis, Dios está en control. Y yo me quedé pensando, tiene razón, él es más espiritual que yo en esta cosa, ¿no? Y sabe, hermano, muchas veces así en nuestra vida, gente del mundo está saliendo a cumplir sus sueños, están ayudando a gente incluso sin conocer a Dios. Y nosotros que conocemos de Dios, a veces la gente de allá tiene más fe que nosotros. La pregunta es, ¿vamos a permitir eso como iglesia, familia? Quiero animar, la fe de la mujer bastó para sanar a su hija. Y la reacción inicial de Jesús, que vemos acá, no fue quizá la que esperaba la mujer, ¿verdad? Le dice, no está bien quitarle la comida a los hijos para dárselo a los perros. ¡Wow! Y obviamente, sabiendo el trasfondo, tú sabes, ese era el plan perfecto de Dios de salvación. Primero los judíos y eventualmente iba a llegar la salvación a todo el mundo, a los gentiles, ¿verdad? Pero aún así no deja de ser claro que los hijos se refiere a los judíos, el pan se refiere a las promesas de Dios y los perros se refería a los gentiles. ¡Wow! Imagina ser comparado con un perro, ¿no? Y obvio, ¿no? Bueno, sí, depende, ¿verdad? Depende, exacto. Ya los perros tienen mejores sentimientos que nosotros, ¿no? Es verdad. Y ese perro, ¿verdad? Como literalmente, imagina ser comparado con eso. Pero lo que veo de la mujer es que la mujer no se ofendió. La mujer no quitó su corazón de Jesús. Aceptó la voluntad de Dios, amén. Y ves, hermanos, qué tan difícil es hablar con algunos de nosotros, ¿no? Cualquier cosita nos ofendemos, ¿no es así? Te dice alguien la verdad sobre tu pecado y quitas tu corazón sobre esa persona y ya no quiero saber nada acerca de él. O alguien te dice que no puedes hacer algo por sabiduría, porque no es lo mejor, y nos amargamos y quitamos nuestro corazón. O sea, hermanos, te quiero animar, no seamos suavecitos, amén. Seamos personas que aceptan la voluntad de Dios, entendiendo que Dios es soberano. Y me encanta porque en el pasaje lo que vemos, ¿no? Es que dice la mujer, responde, hasta los perros, ¿no? Esperan las migajas que caen de los hijos. Todos hemos convivido con un perrito alguna vez, ¿no? Tú sabes, la mirada de un perrito cuando tú estás comiendo es la mirada más tierna que puede haber en la vida. Es la mirada que más compasión da. Parece que ese perro nunca ha comido en su vida. Aunque quizá tenga la barriga llena, parece que nunca ha comido y que todo lo que tú comes es su comida favorita, ¿no? Ah, pero no sea que ellos estén comiendo, ¿no? Porque no te dan, ¿no? La hipocresía canina, ¿no? Pero es bien loco. Yo tengo un perro, si alguien lo conoce, se llama el Capulín, ¿no? Él tenía muchas tradiciones, ¿no? Incluyendo que cada que venía un nuevo hermano a la casa de los hermanos, le hacía pipí en su mochila, amén. Era su tradición, amén. ¿No? ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, lo intenté, pero no quería cambiar, no tenía el corazón de cambiar, amén. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Yo recuerdo que él, cuando se me caía un pedacito de comida, en cuanto yo intentaba bajar a recogerlo, porque la regla de los 5 segundos, ¿no?
Él corría rápido, más rápido que yo y se comía lo que yo había tirado. Y era una locura, esa era su tradición, era su corazón. Pero es verdad, hasta los perros se comen todo lo que cae en el piso, ellos comen. Aunque sea una migajita, ellos lo comen. Y el corazón de esta mujer era eso. Una boronita, una cosita pequeña, una pequeña parte de la bendición de Dios es suficiente para hacer cosas grandes. Y eso es lo mismo hoy en día, familia. Una cosa pequeña, por más pequeña que sea de Dios, tiene el poder para cambiar poderosamente la vida de cualquier persona. Pienso en eso y pienso en mi hermano José Rancer, ¿no? ¿Sabe? Una vez tuvimos una clase en staff que dio nuestro hermano Raúl Moreno y nos inspiró sobre tener fe por nuestras familias. Tener fe porque incluso las personas que ya están muy grandes de edad puedan ser salvos. Y justo en ese staff, después de ese staff, José tenía en esa semana, ¿no?, ir a ver a su mamá que está en España. Y él creyó en esa promesa, que su familia iba a ser salvo. Y sabes, era una cosita pequeña, solo tenía un viaje de unos cuantos días. Pero ¿sabes qué? Esa cosita pequeña bastó para que su mamá fuera bautizada, amén. Yo te quiero inspirar, una cosa pequeña de Dios, un poquito de fe, una pequeña oportunidad, una pequeña ocasión, puede hacer la diferencia para que Jesús haga cosas grandes en tu vida. ¿Están conmigo, familia? Vamos a continuar leyendo acá en versículo 31. Vamos a ver si alcanzamos a terminar el capítulo. Amén. Dice la escritura: luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón, al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Ahí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús la apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Punto número 4, la tradición de no limitar el poder de Dios. Me encanta esta escritura porque vemos acá que le llevan aquí a un hombre, a Jesús, un hombre sordo, tartamudo, y quieren que le imponga las manos porque ya lo habían visto antes, que Jesús sanaba así. Pero ¿sabes? Jesús hizo algo totalmente diferente. Y ¿sabe, hermano? A veces nosotros vemos que Jesús ya actuó de una forma en la vida de alguien o que ya funcionó de esta forma con alguien más, trabajó ahí. Pero ¿sabes? Dios trabaja como a Él le pega la gana, amén. Dios es soberano y trabaja diferente con cada persona. Y dice la escritura, ¿no?, que Él se acercó y lo llevó a solas. A veces Jesús sanaba públicamente. A veces Jesús sanaba a la distancia. Lo vimos con la hija de esta mujer. Pero aquí toma a este hombre a solas con Él. Un tiempo a solas con Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Perdón, pero quizá le hizo así, ¿no? No sé. Agarra un poco de saliva, ¿no?, y la pone en la lengua de este tartamudo. ¿Te han puesto alguna vez el dedo con saliva en tu oreja? Yo jugaba así con mis hermanos y ahora con mi esposa, amén. Pero es muy molesto, ¿no? Pero imagina a Jesús haciendo eso, poniendo saliva en su lengua y en sus oídos. Si Jesús tenía la autoridad, ¿estás de acuerdo conmigo?, para dar una orden y ese hombre iba a ser sanado. Pero ¿por qué hacer eso? ¿Por qué tomar el tiempo para poner saliva en su lengua y saliva en sus oídos? Bueno, ¿no era precisamente esos lugares donde debía ser sanado este hombre? Jesús quería ser muy obvio que Él sanó absolutamente esa parte de este hombre. Que no hubiera ninguna duda que el que tocó a este hombre en esas partes que necesitaba ser sano era Jesús. Y dice Jesús que da una orden, ¿no? Efatá, que significa ábrete. Y en el momento se le destrabó la lengua a este hombre y comenzó a hablar. La palabra, ¿no? Me encanta ahí estudiar un poquito ahí de las palabras. Y la palabra que usa para que se le destrabó la lengua es la misma palabra que se usa en la Biblia para referirse a cadenas. Para referirse a un lugar que cuando te aprisionan, que estás atrapado con cadenas. Entonces la lengua de este hombre estaba atrapado con cadenas, no podía hablar. Y Jesús da una orden, efatá, que significa ábrete, y comenzó a hablar.
¿Sabe, hermanos? Quizá tú el día de hoy llegaste con una tradición, estar desanimado. Y no has podido, y tú sabes que cuando uno quiere empujar, pero siente cadenas que no puede cambiar. Quizá tú llegaste con la tradición de ser impuro sexualmente. Y lo has intentado y no puedes salir de ahí. Quizá llegaste con la tradición de tener amargura en tu corazón, de no tener compromiso con Dios. Pero yo quiero inspirarte a que tú puedas orar específicamente a Dios por esa cosa, al punto que no haya duda que Jesús tocó esa área en tu vida, amén. Yo pienso en eso y sabes, yo he tenido un tiempo en el que me he dado cuenta que necesito ser cada vez más misericordioso, ¿no? Yo he visto cómo mi falta de misericordia, de compasión, ha dañado a las personas que tengo alrededor. Y una de ellos también es mi esposa, amén. Y me doy cuenta, wow, cuánta falta de compasión, de misericordia tengo en mi corazón. Pero ¿saben? Tomé la decisión de empezar un ayuno, no porque quiero que Dios me bendiga y que si sacrifico Dios me va a bendecir, no, un ayuno para enfocarme a que no me voy a rendir hasta que Dios me bendiga en esa área, amén. Yo te quiero dar el desafío a ti como iglesia. Piensa en esa área que por años te ha costado trabajo cambiar, que no has podido vencer. Y te quiero animar a orar específicamente el tiempo que sea necesario, hasta que sea muy obvio que no fue el tiempo, que no fue tu trabajo, que no fue la edad, sino solamente fue Jesús el que cambió esa área en tu vida. ¿Está conmigo? Efatá, que se abra esa área en tu vida. Vamos a continuar con el último punto y vamos a terminar acá, amén. Vamos en versículo 36, solo para terminar acá. Dice la escritura: Jesús les mandó que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más seguían propagando. Qué incoherencia, ¿no? Así es el ser humano. Cuando Dios nos pide que no hablemos, hablamos, ¿no? Pero cuando Dios nos pide que hablemos, nos callamos. Quiero inspirar, comparte tu fe, amén. Hoy tenemos la autoridad para ir y predicar a otras personas. Y versículo 37 dice la escritura: la gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¡Qué increíble, hermanos! La gente veía a Jesús y se asombraba de él, porque decían, todo lo hace bien. Y obvio, estaban sorprendidos por los milagros que había hecho Jesús. Y sus palabras, obviamente, si las entendemos, vemos que no solamente los milagros de Dios son buenos, todo lo que hace Dios en nuestra vida es bueno, amén. Y para terminar, mira una escritura en Efesios 5, versículo 1, para terminar. La escritura dice, Efesios 5, 1, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Cuál es el último punto? El desafío, o más bien la tradición de ser más como Jesús. ¿Sabe, hermanos? Jesús fue excelente en todo lo que hacía. Y nosotros estamos llamados a imitar a Jesús, ser como Dios, ser excelente en todo lo que hagamos. Como dice la Escritura, que se nos reconozca que todo lo que hacemos lo hacemos bien. ¿Pero eso quiere decir que vamos a ser perfectos? No. ¿Qué es ser excelente para Dios? Se lo aprendí de Tulio Amaral, amén. Ser excelente para Dios es dar tu mejor versión de ti para Dios todos los días, amén. Ser excelente para Dios es querer parecernos a Jesús cada día más. En conclusión, familia, el mundo está lleno de tantas tradiciones. No todas son buenas, ni tampoco todas son malas. Todo depende. ¿Qué vas a elegir tú? La tradición de obedecer a conveniencia o la tradición de limpiar tu corazón, importunar a Dios, no limitar el poder de Jesús y ser más como Dios. Solo tomando esta decisión, hermanos, vamos a poder asombrar el mundo como lo hizo Jesús, para que la gente reconozca que todo lo que hace Dios en sus vidas es bueno, amén. Tradiciones, familia, y a Dios sea la gloria, amén. A ver, familia, vamos a ponernos de pie y vamos a tomar un break de 5 a 7 minutos. Gracias.